Bien, entonces vamos a empezar y lo que quiero que veamos hoy, antes de seguir con el teorema de Cauchy-Grosset, es que quiero que veamos este teorema. Nosotros podemos acotar tal vez no una integral, así como hacíamos con integrales de funciones de variable real, ¿verdad? Funciones reales. Pero sí podemos acotar el módulo de una integral. Y aquí tengo este teorema. Si f es continua en una curva suave, C, y si el módulo de f de z es menor o igual que m para todo z en C, en esa curva, entonces yo puedo decir que el módulo de la integral de esa función es menor que o igual que ml, donde L va a ser la longitud de la curva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es probar que la función es menor o igual que algún valor y luego encontrar la longitud de la curva. Y puedo acotar el módulo de la integral multiplicando esos dos valores. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar una cota superior para para el valor absoluto de esto, o mejor dicho, para el módulo de esto, porque esto es un módulo, ¿verdad? Esto da un número complejo. Entonces yo puedo calcular el módulo al resultado de esta integral, ¿verdad? Y bueno, la curva es la parte derecha del círculo z igual a 6. ¿Sí? La parte derecha del círculo z igual a 6. Voy a graficar esa parte. Vamos a ver, sería... No sé por qué me sale así el círculo. No debería. Bueno, pero es la parte derecha de ese círculo. ¿Sí? La parte derecha de ese círculo tiene que llegar hasta acá. ¿Sí? Aquí no sé realmente por qué me aparece de esa manera. Porque, por ejemplo, cuando y es 6, o menos 6, x es 0. Y estaríamos aquí. Pero no sé, problema de álgebra quizás. Bueno, entonces vamos de menos 6i a 6i. De menos 6i hasta 6i. ¿De acuerdo? Menos 6i a 6i. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acotar inferiormente esta de acá. O sea, el denominador lo vamos a acotar inferiormente. ¿Por qué? Porque yo sé que
Por ejemplo, yo sé que 5 es menor que 6, ¿verdad? Pero un sexto es menor que un quinto. O sea, entre más grande es el denominador, eh, más pequeño se vuelve el número, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a llegar a esta conclusión. Entonces, como esto es mayor que esto, yo sé que uno sobre esto es menor que uno sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago es usar una de las desigualdades que vimos al inicio del curso. Y yo sé que esto es mayor o igual que el módulo de este menos el módulo de este. Pero aquí lo que tendría que tener es z cuadrado más menos 2i, ¿verdad? Entonces sería el módulo de z cuadrado menos el módulo de menos 2i. Por eso lo tengo así. ¿Sí? Porque la desigualdad que tenemos es que a más b es mayor o igual que módulo de a menos el módulo de b. Teníamos una suma. Pero bueno, así está bien. Entonces, yo sé que el módulo de menos 2i es 2, valor absoluto de 2. El módulo, y esto lo puedo intercambiar, ¿verdad? Módulo de z cuadrado es igual al módulo elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, el valor absoluto de 2 es 2 y como z es igual a 6, ¿sí? Z es igual a 6 y el módulo de, mejor dicho, el módulo de z es igual a 6, aquí sería 36, ¿verdad? ¿Sí? Sería 6 al cuadrado. Y, bien, ya lo corregí. Entonces, aquí tengo módulo de z, que es 6, lo tengo al cuadrado, 36 menos 2, 34. Entonces sé que esto de acá, z cuadrado, el módulo de z cuadrado menos 2i es mayor o igual que 34. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero encontrar eh, una cuota para el módulo de la función, ¿verdad? ¿Sí? Una cuota para 1 sobre z cuadrado menos 2i. Después trabajaremos con el módulo de la integral, pero primero quiero una cuota para la función, para el módulo de la función. Bien, y la función es 1 sobre z cuadrado menos 2i. Entonces, yo sé que esto, el módulo de esto, es lo mismo que tener el módulo de 1 sobre z cuadrado menos 2i. ¿Por qué? Porque el módulo de esto lo puedo separar y el módulo de 1 es 1, ¿verdad? Entonces, lo que les dije antes, ¿verdad? Si esto es mayor o igual que esto, entonces significa que 1 sobre esto es menor o igual que 1 sobre esto, ¿sí? Los recíprocos cambia el signo, ¿verdad? Eh, y la longitud de arco de esa curva, que es un círculo, pues sería 2pi por el radio, ¿verdad?
Así sí lo tengo corregido. Entonces 2pi por el radio que es 6, entre 2 me queda 6pi. Entonces, el módulo de la integral sería menor o igual que m, que es esto que está acá, 1 sobre 34, multiplicado por L, que es la longitud de arco. Y eso me queda 3pi sobre 17. No sé si está claro este ejercicio. Vamos a ver. La fórmula es la misma que usamos en el 111. Es 2pi por el radio. Porque es un círculo, ¿verdad? Si no, tendría que usar una integral que se vio en cálculo 1, creo, para encontrar la longitud de arco de, de una función. En este caso es 2pi por el radio. Ah, sí, 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 sí. Sí, olvidé decir eso. Lo dividí entre 2 porque es la mitad del círculo, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Gracias. Sí, aquí lo dividí entre 2 porque es la mitad del círculo. Entonces, sería la mitad de la circunferencia, entonces sería dividirlo entre 2. Esta es la longitud de todo el círculo. La divido entre 2 porque solo quiero la mitad del círculo. Sí, gracias. No me había dicho eso. Muy bien, ¿alguien más? Bien, vamos a hacer otro entonces. Vamos a encontrar una cuota superior para el valor absoluto de esta integral, donde c es un cuarto del círculo en este caso, de z igual a 4, módulo de z igual a 4, desde 4i a z igual a 4. ¿Sí? De 4i a z igual a 4. Entonces ahora tengo eh, tengo esto. Sin embargo, esta parte no la quiero, ¿verdad? Pero el ejercicio nos dice que la dirección de integración es esta. ¿Ve? Vamos de 4i a 4. De 4i a 4. ¿Sí? Si hubiéramos tomado la parte izquierda, sí, sí, hubiera sido la misma. La verdad sí. Eh, Porque aquí más que todo es el módulo que estamos acotando, ¿verdad? Entonces, sí, el módulo sería
Eh, bueno, sería el mismo, sería menor o igual que 3 pi sobre 17, porque igual la longitud de arco es la misma, ¿verdad? Sí. Igual acá, ¿verdad? Nos están dando esta integral que va de 4i a 4. La dirección es negativa, ¿verdad? Pero igual no nos va a cambiar mucho el resultado, ¿verdad? Al menos la cota, ¿verdad? No nos va a cambiar mucho. Bien, aquí lo que tenemos que ver es que como el módulo de z es igual a 4, eh, yo puedo decir que el módulo de z es mayor o igual que 3. Ahí funciona también decir que el módulo de z es mayor o igual que 2, o que es mayor o igual que 1, ¿verdad? O que es mayor o igual que 3.5 o que 3.9. Yo escogí 3. Recuerden, aquí estamos pidiendo una cota. Recuerden que hay infinitas. Puede haber infinitas, ¿verdad? Puede haber infinitas. Y entonces aquí voy a usar 3. Yo sé que el módulo de z es mayor o igual que 3 porque el módulo de z es 4, ¿verdad? Como les digo, puede haber escogido otro número mayor que menor que 4 ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo le hago al cubo a este lado, y como es mayor, el módulo de z es 4, ¿verdad? Eh, o es mayor que 1. Yo sé que es mayor que 1, entonces yo sé que el módulo de z, si lo elevo al cubo, va a ser mayor o igual que este número de acá. ¿Sí? Sigue siendo mayor o igual. El cubo de este va a ser mayor o igual que el cubo de este. Entonces tengo esto, módulo de z al cubo es mayor o igual que 27. Aplico lo mismo que hice antes, ¿verdad? Tengo el módulo de 1 sobre z al cubo, que es lo mismo que 1 sobre el módulo de z al cubo. Y esto también lo puedo intercambiar. Aquí no lo escribí, pero lo puedo intercambiar como 1 sobre el módulo de z elevado al cubo. Esto es igual a esto, ¿verdad? Esto es igual a esto. Entonces yo sé que 1 sobre esto es menor o igual que 1 sobre esto. Entonces llego a esta conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, la función de la integral que estoy integrando es menor o igual que 1 sobre 27. Yo sé que eso es verdad. Y luego encuentro la longitud de arco, que sería 2pi por el radio, dividido entre 4, porque en este caso solo quiero un cuarto del círculo, la cuarta parte del círculo. Eso me queda 2pi. Entonces, la integral va a ser menor o igual que eh, m, que es 1 sobre 27, por L, que es 2pi. Entonces me queda 2pi sobre 27. Eh, ¿Está clara esta parte? Bien. Bien, vamos con un último ejercicio. Eh, Vamos a hacer esta integral y después de esto pasamos al teorema de Cauchy-Ursac. Bien, vamos a evaluar esta integral que es 1 sobre z más i al cubo menos 5 sobre z más i más 8 de dz. Donde c es un círculo eh, centrado en i, ¿verdad? Bueno, módulo de z más i es igual a 1, es un círculo centrado en i y de radio 1, ¿verdad? El círculo que tenemos ahí es el siguiente, sería x al cuadrado más
Es este que tengo acá, centrado en I y de radio 1. ¿Sí? Eso es Z más I igual a 1. Y bueno, es todo el círculo, ¿verdad? Sí, es todo el círculo de 0 a 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer, recuerden, lo que vamos a hacer es parametrizar ese círculo. Parametrizar ese círculo y luego sustituirlo acá. Hay varias formas y hay una forma sencilla que vamos a usar más adelante de parametrizar esto, pero quiero que veamos todos los ángulos posibles de algo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta fórmula que ustedes la conocen de cálculo 2. Esta es la fórmula de un círculo centrado en A de radio A, ¿sí? Centrado en 0, A de radio A, ¿verdad? O sea, un círculo que está sobre el eje X. Círculo que está sobre el eje X. Y de radio centrado en A, en 0, A y de radio A. El radio tiene que ser igual al mismo, igual al donde está centrado, ¿verdad? Entonces, y bueno, Z más I igual a 1 describe un círculo de radio 1. Sí, aquí me equivoqué antes. Realmente aquí lo que tengo es... Tengo más 1. Sí. Bueno, en realidad lo que tengo está centrado en menos I. Sí, porque aquí, si aquí no me fijé, aquí es Z menos I. ¿Sí? O sea, si tuviera módulo de Z menos I igual a 1, ahí sí, está centrado en I. Pero como es Z más I, yo lo puedo escribir como Z menos I. Entonces sí, está centrado en menos I, ¿verdad? Entonces, esta fórmula nos describe un círculo así como el que teníamos antes, ¿verdad? Que está sobre el eje X. ¿Sí? Pero esta curva es un círculo de radio 1 centrado en 0, menos 1. 0, menos I sería aquí, para ser exacto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 esto de acá. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es describiendo un círculo que está bajo el eje X, que está centrado en 0, menos A de radio A, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Entonces, R igual a menos 2 seno de teta sería ese círculo en coordenadas polares. ¿Sí? R igual a menos 2 seno de teta sería ese círculo en coordenadas polares. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es parametrizar esto. Y lo que voy a hacer es, si teta es igual a t, si teta es igual a t, entonces r sería igual a menos 2 seno de teta. O sea, menos 2 seno de t. Aquí también, aquí es menos 2 seno de t.
¿sí? Si teta igual a t, entonces r sería menos 2 seno de t. Entonces, como yo sé que el z lo puedo escribir de esta manera, como es un número complejo, lo puedo escribir como r por el coseno de teta más i seno de teta, donde r es el módulo eh, es el módulo del número complejo, ¿verdad? Y teta es el ángulo. Entonces, lo que yo tengo es, si yo tengo un número complejo, más o menos acá, eh, R es el módulo, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá, y eh, teta sería pues el ángulo, ¿verdad? Y R está descrito como menos 2 seno de t, ¿verdad? O menos 2 seno de teta, ¿verdad? Que corresponde a los puntos que están en este círculo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Al hacer teta igual a t, R es menos 2 seno de t. Y como z puedo escribirlo de esta manera, en polares, entonces voy a sustituir r por menos 2 seno de t. Y bueno, teta lo voy a sustituir por t, porque es el parámetro que estamos usando. Entonces me queda que aquí x es igual a menos 2 seno de t más coseno de t. Y y es igual a menos 2 seno cuadrado de t. Ahora vamos a ver quién es z más i. Z más i va a ser z, que es esto. ¿Por qué z más i? Porque es lo que tengo aquí en el denominador, ¿verdad? Entonces, z más i es igual a z, que es todo esto, más i, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí es, entonces, sacar factor común i, y me queda que, me queda esto, más i por 1 menos 2 seno cuadrado de t. En este punto tenemos que ver que esto, 2 seno de t coseno de t, es el seno de 2t, ¿verdad? ¿Sí? El seno de 2t. Negativo porque este menos acá. Y 1 menos 2 seno cuadrado de t es el coseno de 2t. Estas son identidades que ya conocemos, ¿verdad? Bien, teniendo esto, lo que voy a hacer es multiplicar por i esto y dividir por i. ¿Sí? Entonces me queda, al multiplicar por i acá, me queda menos i seno de 2t más i cuadrado coseno de 2t. Entonces me queda negativo esto y me queda negativo esto, ¿verdad? Aquí me queda menos coseno de 2t, ¿verdad? Saco el menos y entonces llego a coseno de 2t, bueno, menos coseno de 2t más i por el seno de 2t sobre i. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque yo sé que esto, está acá, es igual a e a la 2 it, ¿verdad? E a la 2 it. Es e a la t elevado a la 2, ¿verdad? Para poder escribir la integral de una mejor manera. Y bueno, aquí, bueno, esto dividido sobre i. Entonces z más i sería menos e a la 2it sobre i. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque si ustedes escriben aquí x más y más i elevado al cubo, les va a quedar una expresión ahí horrible, la verdad. Si hacen esto de manera algebraica, así, de esa manera, ¿verdad? Entonces había que buscar otra forma. Luego, eh, la derivada de z, que está parametrizado de esta manera, sería, bueno, aquí lo tengo, menos 2, escribo seno de t y derivo coseno. Y la derivada es menos seno, entonces me quedaría positivo. Entonces me queda 2 seno cuadrado de t, ¿sí? Más, ahora escribo coseno y derivo seno. Y la derivada de seno es
coseno. Entonces me queda menos 2 coseno cuadrado de t. Menos, al derivar esto, 1 menos 2 seno cuadrado y me quedaría 4 seno de t coseno de t. 4 seno de t coseno de t. Esto, seno cuadrado menos 2 coseno cuadrado, mejor dicho, coseno cuadrado menos el seno cuadrado, eso es igual al coseno de 2t. Entonces lo que hice fue sacar el menos y ahí me queda, bueno, el menos 2, y ahí me queda coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, que yo sé que es coseno de 2t, otra identidad, ¿verdad? Menos, aquí saco el 2 también, saco el 2, y me queda 2 por 2 seno de t coseno de t, que yo sé que es el seno de 2t. Y, si saco el menos 2 del factor común, me queda coseno de 2t más i seno de 2t, que ya sabemos que eso es e a la 2it, ¿verdad? Multiplicado por menos 2 me quedaría menos 2e a la 2it. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo z' y ya tengo quién es z más i. ¿Por qué calculo z'? Porque recuerden que la forma de calcular la integral es f de z de t multiplicado por z' de t de t, ¿verdad? Entonces, ahora, tengo esta integral, la puedo escribir así. La integral de menos pi a 0. ¿Por qué de menos pi a 0? Bueno, porque si ustedes se fijan, voy de acá, ¿sí? Voy en esta dirección, ¿sí? Voy en esta dirección. Porque yo sé que es la dirección positiva, ¿verdad? Por defecto es la dirección positiva, al menos que se indique lo contrario. Entonces voy de menos pi a 0, ¿de acuerdo? Voy de acá a acá. Esto es menos pi, este ángulo hasta acá es menos pi, y este ángulo hasta acá es 0, ¿verdad? Entonces, voy de menos pi a 0, sustituyo todo lo demás, ¿verdad? Sustituyo aquí, z más i por menos c a la 2it sobre i, y eso elevado a la 3, ¿verdad? Ahora va a quedar mucho más fácil. Menos 5 sobre z más i, que es menos c a la 2it sobre i, más 8. Bueno, aquí me quedaría i al cubo, ¿verdad? Y al hacer la división me pasaría arriba. Igual aquí este i multiplicado por 5. Aquí me quedaría este exponente elevado a la 6 it. Y aquí sigue siendo menos e a la 2it. Multiplico aquí por z' de t, ¿verdad? Z' de t, que ya sabemos que es menos 2e a la 2it. Y ahora lo único que tengo que hacer es simplificar acá, ¿verdad? Simplifico aquí con este, me queda e a la 4t. Aquí simplifico esto con este, me queda simplemente 10i, ¿sí? 10i. Lo que no sé es por qué lo puse negativo. No, sí, sí es negativo, ¿verdad? Porque menos entre menos da más, pero multiplicado por este menos de acá, queda negativo siempre, sí. Y este va a quedar negativo, ¿verdad? ¿Sí? Este, eh, este de acá sí, vamos a ver, es negativo y multiplicado por esto va a quedar negativo. ¿Sí? Bueno, es positivo. Al simplificar esto es positivo, pero al multiplicarlo por esto queda negativo. Aquí está mal escrito, ¿verdad? Porque me faltó el menos. ¿Sí? Lo voy a escribir para que no haya ningún problema ahí.
Bien, entonces es por el menos de este, ¿verdad? Este menos i aquí es porque es i al cubo es menos i, ¿verdad? ¿Sí? Sería i cuadrado por i, que es menos i. Este menos es este, y este pues el que ya tenía este. Entonces queda negativo. Y ahora pues tengo que calcular todas estas integrales, ¿verdad? Ya saben, cuando está parametrizado lo que hago es parte real y parte imaginaria. Entonces voy a escribir esto otra vez en coseno y seno. Aquí me quedaría menos i por coseno de 4t, menos i seno de 4t, esto es negativo, menos 10i, menos 16 por coseno de 2t, más i por el seno de 2t, ¿verdad? Usando la identidad de Euler. Y luego separo en parte real, que solo queda esto. Sí, después de hacer todas las operaciones, y en parte imaginaria, que queda esto. Y bueno, aquí tendría un cuarto del coseno de 4t, ¿verdad? Menos 8 seno de 2t, luego de menos pi a 0. Tengo esto por acá, un cuarto seno de 4t, menos 10t, menos 16, o menos, aquí sería 8, más 8, ¿verdad? Que sería un medio del menos seno, ¿verdad? La integral de seno es menos seno, menos coseno, perdón. Entonces me queda 8 coseno de 2t. Y hablando todo esto me queda 0. Sí, lo pueden corroborar ahí. Y aquí, bueno, esto sería 0, ¿verdad? Tanto en 0 como en menos pi. Y en este caso, coseno de 0 es 1 y coseno de menos 2pi es 1. Entonces se cancelaría. Entonces solamente me queda 10. Primero 10 multiplicado por 0, después menos 10 multiplicado por menos pi, que sería 10 positivo, pero por el menos que había de la resta, ¿verdad? Que es f de 0 menos f de menos pi, me queda negativo. Entonces, esto es igual a menos 10 pi por i. Entonces, ahí terminaríamos la integral, ¿verdad? No sé si está clara esta integral. ¿Hay alguna pregunta? Usamos muchas cosas aquí, ¿verdad? Y está muy interesante. Bien, entonces lo que vamos a ver es que esta integral, la vamos a poder calcular súper fácil con el teorema que vamos a ver ahora. E incluso la parametrización esta, pues ya la parametrización de z más i, podemos decir que es menos i más e a la it. Menos i más e a la it. ¿Sí? O mejor dicho, la parametrización de este círculo. ¿Sí? La parametrización de este círculo z más i igual a 1 es en z igual a menos i más e a la it. Entonces, al sustituir z menos e más i e a la it, menos i, perdón, más e a la it, se cancelaría el i con menos i y me quedaría e a la it, ¿verdad? Ya vamos a ver esto más adelante. Esa otra forma de parametrizar ese círculo centrado en algo que no es el origen, ¿verdad? Porque es mucho más difícil parametrizarlo, ¿verdad? Pero, y sobre todo cuando estamos en cálculo de variable real, ¿verdad? Pero aquí en los números complejos hay una forma fácil de parametrizarlo, que eso estaba en la sección 2.2, ¿verdad? Lo vamos a revisar dentro de un momento. Bien, vamos a ver entonces el teorema de Cauchy-Boursat. Disculpen que a veces digo Cauchy y a veces digo Cauchy.
Eh, Vamos a ver entonces este teorema que nos va a permitir ver eh, integrales como esta fáciles, ¿verdad? Más fáciles. Bien, pero antes de hablar del teorema de Cauchy-Dursat, vamos a hablar de dominios simples y múltiplemente conexos. O sea, dominios simplemente conexos y dominios múltiplemente conexos. Aquí tengo un problema con, serían dominios simple y múltiplemente, simplemente, si lo vamos a escribir mal. Sí. Bien, recuerdan que es un dominio, ¿verdad? ¿Sí? Es un conjunto abierto que es conexo, ¿verdad? Vamos a decir entonces que el dominio es simplemente conexo, o sea, tiene que ser un conjunto abierto, tiene que ser un conjunto conexo, pero, porque es un dominio, ¿verdad? Pero ahora le vamos a agregar algo más. Va a ser simplemente conexo si cada contorno cerrado simple, que yace enteramente en D, puede ser contraído a un punto sin dejar D. Lo que queremos decir es esto. Si yo tengo este dominio, ¿sí? Si yo tengo este dominio, entonces cualquier curva, lo voy a hacer en otro color para que veamos que es una curva dentro del dominio. Si yo tengo una curva cerrada simple acá, recuerden que es una curva cerrada simple, ¿verdad? Es una curva cerrada que no se encuentra a sí misma, ¿verdad? Entonces yo puedo deformar esta curva, ¿sí? Puedo irla deformando de tal manera que la puedo llegar a convertir en un punto, ¿sí? En un punto. Y cuando voy deformando esa curva, ese contorno cerrado simple, yo siempre estoy dentro de él, estoy siempre dentro de este dominio D, ¿sí? Este dominio D. ¿Qué significa entonces? Que este dominio no tiene agujeros. ¿Por qué? Porque si tuviera agujeros, voy a volver a hacerlo. Tengo este dominio, pero suponiendo que tiene este agujero acá, ¿sí? Tiene este agujero. Entonces, si ahora tengo una curva cerrada simple, que la voy a hacer en azul nuevamente, ¿sí? Si yo la quiero contraer en un punto, si yo la voy deformando, noten que ahora la curva, para poder deformarla en este punto de acá, yo tuve que haber pasado por puntos que no están en D, ¿sí? Por puntos que no están en D. O sea, en este agujero de acá, esos puntos no están en D, ¿verdad? Esos puntos no están en D. Entonces, al momento de deformar esta curva cerrada simple, este contorno cerrado simple, yo tuve que pasar por esos puntos que no están en D. Entonces, un dominio simplemente conexo, aquí lo tengo, es uno que no tiene agujeros, ¿verdad? No tiene agujeros. Por ejemplo, si yo tengo este círculo, ¿sí? Es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Un dominio simplemente conexo. Pero si yo tengo esto, Yo soy Josefina, soy influencer y tengo más de 100.000 seguidores en todas mis plataformas. Nada, la verdad es que yo
subí a mis stories de Instagram, me saqué una foto de la comida y tengo... Si yo tengo esto, esto ya no sería un dominio simplemente conexo, ¿de acuerdo? Porque si yo quiero deformar un contorno que encierra todo el agujero este de acá, ¿sí? Yo voy a tener que pasar por puntos. Si yo lo quiero deformar a un punto de aquí, digamos, tengo este círculo y lo quiero deformar a un punto acá, entonces tengo que pasar necesariamente por estos puntos del agujero, ¿verdad? Incluso si yo tengo esto, ¿sí? Este es un dominio que no es simplemente conexo. Aquí solo es un punto que no está en el dominio, que es 0 más 0i sería, ¿verdad? Hablando del plano complejo. Pero si yo me hago un círculo acá y lo quiero deformar a este punto, en algún punto tengo que pasar por, o mi curva va a tener puntos, este punto que no está en el dominio. Entonces, ese sería un dominio que no es simplemente conexo. Entonces, otra cosa que podemos decir es que si dibujamos un contorno cerrado simple, cualquier contorno cerrado simple, que yace dentro de ese dominio, ese contorno cerrado simple solo va a encerrar puntos del dominio. Si yo me hago un contorno cerrado simple acá, me va a encerrar casi solo puntos del dominio, ¿verdad? Del dominio D. Porque me va a encerrar puntos del dominio, pero me va a encerrar este punto también, que está fuera del dominio. Mientras que si yo tengo acá esto, cualquier contorno cerrado simple que haga, siempre va a contener en su interior puntos que están siempre dentro del dominio. No sé si está claro eso. ¿Está claro los dominios simplemente conexos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Bien, seguimos entonces ahora con los dominios múltiplemente conexos. Bueno, un dominio múltiplemente conexo es uno que no es simplemente conexo, ¿verdad? Es un dominio que tiene agujeros, ¿verdad? Y puede tener toda la cantidad de agujeros que sea, ¿verdad? Sobre todo esos agujeros más adelante van a ser puntos donde la función no es analítica, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Bueno, más que todo para eso lo vamos a usar, ¿verdad? Los agujeros van a ser puntos, así como este ejemplo que les mostré acá, ¿sí? Que es un punto nada más, que no está en el dominio, ese agujero. Así van a ser esos agujeros que vamos a tratar más adelante, ¿no? Van a ser más que todo puntos. Pero no importa, puede ser algo más grande, ese agujero. Y si tiene un agujero, le llamamos que es doblemente conexo. Si tiene dos agujeros, le llamamos triplemente conexo. Si tuviera tres, sería cuádruplemente conexo. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Bien. Necesitamos esto para poder enunciar el teorema de Cauchy, o Cauchy, ¿verdad? Teorema de Cauchy. Vamos a suponer entonces que tenemos para este teorema vamos a suponer que tenemos una función f que es analítica
en un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Noten, ¿verdad? La función debe ser analítica, pues aquí ya analizamos antes y ya sabemos que es una función analítica, y también debe esa función ser analítica en un dominio simplemente conexo. Dos cosas. Además, la derivada debe ser continua en ese dominio, ¿verdad? Si la derivada de la función. Entonces, tenemos que para cada contorno cerrado simple, C en D, la integral de contorno, ¿sí? Integral de contorno, en ese contorno cerrado simple de esa función, me va a dar 0. Solo que aquí me faltó escribir que es igual a 0, ¿verdad? Ahorita lo escribo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una función que es analítica en un dominio simplemente conexo, y además sé que la función es continua en ese dominio simplemente conexo, y además yo sé también que voy a hacer la integral en un contorno cerrado simple que está en ese dominio, que está dentro de ese dominio. Entonces la integral de esa función es 0, ¿verdad? Es 0. ¿Está claro el teorema? Sencillo, entonces para encontrar la integral de una función analítica en un contorno cerrado simple, en un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Es 0. Sí, solo podemos decir que es 0. Bien, ahora lo que tenemos ahora es el teorema de Cauchy-Boursat. ¿Por qué Edward Boursat, otro matemático? Luis Agustín Cauchy, o Cauchy, Luis Agustín Cauchy, fue el que probó este teorema, ¿verdad? Pero luego Edward Boursat lo mejoró un poco más adelante. Y él dijo que la suposición de que f' es continua no es necesaria para concluir el teorema de Cauchy. Entonces, lo podemos enunciar de esta manera. Suponga que tenemos una función analítica en un dominio simplemente conexo. Entonces, para cada contorno cerrado simple en ese dominio, cada contorno cerrado simple C, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, contorno cerrado simple C en D. La integral de esa función es 0. Entonces aquí omitimos que f' sea continua. No es necesario. La demostración es bien sencilla de entender del teorema de Cauchy, ¿verdad? Está en el libro. Se usa, bueno, la verdad es que se usa el teorema de Green, ¿verdad? Teorema de Green en el plano para integrales de línea, ¿verdad? ¿Sí? Se usa este, que es el teorema de Green. Algunos quizás ya lo han visto. Y después se usa una de las formas que vimos para hacer una integral compleja. Usamos el teorema de Green, después usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos usando el teorema de Green, ¿verdad? Que es esta fórmula de acá. Yo tengo una integral doble. Convierto una integral de línea en un contorno cerrado en una integral doble. Entonces, lo que hago es que sustituyo, ¿verdad? Aquí estoy usando esta fórmula. Me queda de esta manera y sustituyo acá por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y por ejemplo aquí, bueno, aquí los tengo ya. Me queda esto que es igual a 0. Y me queda esto que es también igual a 0. Por lo tanto, esas dos integrales me dan 0. Por lo tanto, esa integral de esa función compleja me da 0. Lo pueden revisar y van a ver que es sencilla la prueba, ¿verdad?
Incluso aunque no sepan el teorema de Green, aquí tienen eh, la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Tienen la fórmula. Esto es para integrales de línea en contorno cerrado, ¿verdad? Y son integrales de línea reales también. Bueno, pero la que nos queda aquí es un integral de línea real y esta también, ¿verdad? Entonces pueden revisar eso y verán que eh, es sencillo entenderlo. Ahora, el teorema de Cauchy-Boursat, ese sí es más difícil de poderlo eh, probar al quitar esta parte de que la derivada sea continua, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener aquí un comentario. Como el interior de un contorno cerrado simple ya es de por sí un dominio simplemente conexo, ¿sí? O sea, si yo tengo un contorno cerrado simple, cualquiera, el interior de ese contorno cerrado simple es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? No hay ningún agujero. No hay ningún agujero. Y no importa cómo me haga ese contorno cerrado simple. Me puedo imaginar algo completamente extraño, ¿verdad? Como esto. No hay ningún agujero. O sea, aquí pareciera como que hubiera, pero no lo hay. Porque eh, el dominio es, o lo que estaría dentro de la curva sería esto, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún agujero. No hay ningún agujero en ese contorno. En todo el interior de ese contorno cerrado simple. Entonces, como el interior de un contorno cerrado simple es un dominio simplemente conexo, entonces podemos escribir el teorema de Cauchy-Boursat en esta manera. Si F es analítica, ¿sí? Si F es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple, C, entonces eh, la integral sobre ese contorno es cero. ¿Sí? O sea, estamos obviando de que la curva tiene que estar en un dominio simplemente conexo. ¿Por qué? Porque la curva cerrada simple ya me forma un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Eh, entonces, podemos escribirlo de esta manera. Bien. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Bien. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, la integral de seno de z, ¿sí? Integral de seno de z. Aquí me faltó la curva. La integral de seno de z, entonces, um, en C, donde C está dado por módulo de z es igual a 1. O sea, un círculo de radio 1. ¿Vale? Yo sé que seno de z es una función entera, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que está definido en términos de exponencial, que es una función entera. Entonces, como seno de z es analítica en todo punto, ¿verdad? En todo punto. Además, este es un contorno cerrado simple, ¿verdad? Y además, eh, um, bueno, seno de z es analítica en todo el plano complejo. Y si tenemos todo el plano complejo como dominio, es simplemente conexo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo tengo el plano,
Si tengo todo el plano, así, todos los puntos del plano, ese es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Y este círculo de radio 1 es una curva cerrada simple que está dentro de ese dominio que es simplemente conexo, ¿verdad? Y como la función es analítica en todo punto, es analítica en la curva, es analítica en los puntos adentro del dominio también, adentro de la curva. Entonces yo sé que ese integral es igual a 0, ¿verdad? Integral de seno de z es 0. Pero también podemos decir que como esta es una curva cerrada simple, si es una curva cerrada simple, los puntos que están adentro, esta es la otra forma de verlo, los puntos que están adentro me forman un dominio simplemente conexo. Y además la función es analítica en todos estos puntos, ¿sí? Es analítica en todos estos puntos y es analítica adentro también, porque es analítica en todo en todo el plano complejo, ¿verdad? Entonces, esa integral me da 0, usando el teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? Y así funcionaría también como, por ejemplo, para cualquier polinomio, ¿verdad? Que un polinomio es una función entera. Funcionaría también para, por ejemplo, la función exponencial, ¿verdad? También el coseno, ¿verdad? También funcionaría, por ejemplo, si tengo una función como tangente, ¿verdad? Que no no es analítica en todo punto. Pero si hacemos un contorno cerrado simple que, es, que no vaya a encerrar ningún punto donde no es analítica, ¿verdad? O también si tengo algo como esto, ¿no? 1 sobre z cuadrado menos 1, ¿verdad? Si yo me hago un círculo, yo sé que esta función no es analítica ni en 1 ni en menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo me hago una curva cerrada simple que no abarque ninguno de estos dos puntos, ahí en la integral en esa curva de esta función en esta curva sería 0, ¿verdad? Porque es analítica en todos los puntos de ese dominio y también en todos los puntos de la curva, porque el único lugar donde no es analítica es en 1 y en menos 1. Entonces, como no están en el dominio, no hay ningún problema. Sería 0, ¿verdad? Sería 0. Bien. Vamos a ver entonces ahora el teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos. ¿Sí? Teorema de Cauchy-Boursat para dominios múltiplemente conexos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la integral a lo largo de esta curva C. ¿Sí? Este es un dominio que es doblemente conexo, ¿no? Tiene este agujero acá. ¿Sí? Tiene este agujero. Entonces, lo que vamos a hacer es para calcular la integral de la función, de una función, a lo largo de esta curva, nos vamos a hacer esta otra curva, este otro contorno cerrado simple, que va a estar adentro, completamente adentro de la curva C. ¿Sí? Va a estar adentro de la curva C. Bien, y lo que vamos a hacer luego es hacer un corte, ¿verdad?
Es claro que aquí no podríamos aplicar el teorema de Cauchy-Boursat porque este no es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si hago la integral en la curva C, sobre la curva C, de f sobre la curva C, no puedo aplicar el teorema de Cauchy-Boursat porque este no es un dominio simplemente conexo. Pero lo que vamos a hacer entonces es darnos esta curva de aquí, alrededor del agujero, y luego vamos a hacer este corte. Ahora, lo que va a pasar cuando hacemos este corte es que nos va a quedar una región que es simplemente conexa. La región encerrada por esto, así, es simplemente conexa. No sé si lo pueden observar. O sea, es como que, vaya, si yo estirara esto, ¿sí? Si yo estirara esto, me quedaría algo como, o es como que tenga esto, ¿verdad? Tengo esto, tengo el agujero, entonces tengo la curva C y tengo la curva C1. Si hago el corte por acá, ¿sí? Noten que ahora todo lo que está acá es un dominio simplemente conexo. No hay ningún agujero. Lo que está entre estas dos curvas, C, C1 y este corte, es un dominio simplemente conexo porque no hay ningún agujero acá, ¿verdad? ¿Sí? Si yo me hago cualquier curva cerrada simple acá, la puedo hacer que esté dentro de ese dominio. La puedo contraer hasta un punto sin necesidad de salirme de, de ese conjunto, ¿verdad? Entonces, todo esto, acá, sería un dominio simplemente conexo. ¿Sí? Sería simplemente conexo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a calcular la integral de línea, o mejor dicho, la integral compleja, a lo largo de todo este contorno. Voy a empezar aquí en A, hago toda esta trayectoria aquí, paso por acá, me voy por esta trayectoria, luego paso por acá y he hecho ese contorno, he hecho la integral a lo largo de todo ese contorno. Todo esto, acá, acá, y vuelvo a regresar a A. ¿Sí? Vuelvo a regresar a A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a hacer la integral, bueno, sería la suma de las integrales, ¿verdad? ¿Sí? Sería la suma de las integrales. La integral a lo largo de todo ese contorno que acabo de describir sería esta suma de integrales. Primero tengo la integral a lo largo de este contorno. Sí, está en la dirección de las agujas del reloj, ¿verdad? Contraria, perdón, a las agujas del reloj. ¿Sí? Tengo esto. Luego me voy a lo largo de esta recta que es AB. Entonces, tengo la integral. Esta no es una integral cerrada, ¿verdad? Porque esta es simplemente una recta, ¿verdad? Podría hacerlo una curva también, pero en este caso lo hice como una recta. Entonces me voy a lo largo de esta trayectoria acá, sería la integral en la curva AB de la función, ¿verdad? Más
Ahora regreso, no, perdón, ahora sería esta integral, sería esta. Me voy a lo largo de esta dirección, que es la dirección de las agujas del reloj, por lo tanto, aquí tendría que tener los símbolos para especificar exactamente que estaba en esta dirección y estaba en esta dirección. ¿Sí? Voy aquí y luego regreso. Como voy en la dirección contraria de AB, entonces sería menos AB, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos que, bueno, y ahí ya termino la trayectoria, ¿verdad? Ya sabemos que la integral de, de esta, en esta curva, sería menos esta, ¿verdad? Menos el valor de esta. Por lo tanto, esta con esta se van a cancelar. ¿Sí? Se van a cancelar. Como esto es cero, entonces yo puedo pasar esta al otro lado del igual. Y como entonces me va a quedar menos la integral de f en C1. Pero recuerden que esta tenía la dirección de las manecillas del reloj. Como esta integral me queda negativa, entonces lo que voy a hacer es escribirla positiva, pero la voy a usar en la otra dirección. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que, bueno, aquí podemos escribirle menos C1, ¿verdad? Menos C1. Este está en la dirección de las manecillas del reloj, pero como pasa al otro lado, queda negativa. Entonces la puedo escribir como positiva, pero en la dirección contraria de las manecillas del reloj, o sea, en la dirección positiva. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que la integral sobre este contorno C, la integral sobre ese contorno C, es igual a la integral sobre este contorno C1. Son iguales esas integrales. A esa conclusión llegamos. Entonces, a este último resultado se le conoce muchas veces como el principio de deformación de contornos. Es decir, es muy importante porque si yo tengo una integral sobre un contorno ahí medio complicado, que no lo puedo parametrizar o quizás la parametrización es muy difícil, entonces, ¿qué hago? Me doy un contorno que lo puedo parametrizar, más fácil. Un círculo, digamos. Digamos que tengo aquí un pentágono, ¿verdad? Un pentágono irregular. Bueno, me hago un círculo que esté adentro de ese pentágono y eso es más fácil, ¿verdad? Entonces, podemos, podemos hacer eso. Podemos hacer eso, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, si está claro esto que acabamos de ver. Muy bien, excelente, excelente. Me alegra que esté quedando claro. Excelente. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio está en el libro, pero es muy bueno para ilustrar algo que viene a continuación. Vamos a evaluar esta integral de dz. Me falta la c siempre, ¿verdad? Y vamos a evaluar la integral de contorno o sobre c de esta función, 1 sobre z menos i, donde c es este contorno que está acá, ¿verdad? Esto. Bien, ahora, el dominio acá es doblemente conexo.
¿Por qué? Porque en y esta función no es analítica, ¿verdad? De hecho, la función no existe. Entonces me voy a dar un dominio con este agujero acá, ¿sí? En este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer esta integral, lo que voy a hacer es que me voy a dar este círculo que está acá. Esta va a ser la curva C1. Y yo sé que la integral de esta función en C, que es esta curva de acá, el contorno de acá, es igual a la integral de la función en este contorno de acá, usando el principio de deformación de contornos. ¿De acuerdo? Además, C1 puede ser parametrizado como Z igual a I más E a la IT. Esto es lo que les estaba diciendo. Esto está en la sección 2.2. Ustedes tienen algunas parametrizaciones que se pueden hacer en el plano complejo. Pueden revisarlo. Cuando vimos un poco de mapeos, pero no vimos las parametrizaciones, aquí hay algunas parametrizaciones que ustedes pueden usar. Por ejemplo, un segmento de recta se puede parametrizar de esta manera. Una recta de esta manera, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahorita es esta, ¿verdad? Un círculo. Lo podemos parametrizar como z más r coseno de t más i seno de t, o más específicamente como z sub 0 más r e a la it. Esta es una parametrización de un círculo centrado en z sub 0, ¿verdad? Sí, una parametrización de un círculo centrado en z sub 0. Si no estuviera centrado en z sub 0, pues o bien esto y sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Sería así. Pero el detalle es que parametrizar un círculo que está centrado en z sub 0, donde z sub 0 no es 0, es bien complicado, ¿verdad? Pero podemos usar esta parametrización para ese círculo. Yo pude haber usado esto en el ejercicio que vimos anteriormente. En este, como les dije, aquí la parametrización de z de este círculo, pude haberla hecho como z igual a z sub 0 más e a la it. En este caso z sub 0 es menos i, ¿verdad? Porque este círculo está centrado en 0, menos i. Entonces, sería menos i más e a la it. Así hubiera sido la parametrización. Hubiera llegado a la misma conclusión, ¿verdad? Hubiera llegado a la misma conclusión. Entonces vamos a parametrizar esto de esa manera, ¿sí? Usando z de t va a ser igual a z sub 0 más r por e a la it, donde t va de 0 a 2pi. Entonces me queda que z es igual a i más e a la it, porque este está centrado en 0, i. ¿Sí? Entonces, sustituyendo z por z, sustituyendo por z, aquí voy a tener i más e a la it menos i. Se me va a cancelar esta i, ¿verdad? Solo me queda e a la it. Ahora, la derivada. La derivada. ¿Cómo encuentro la derivada? Se los iba a dejar de tarea, pero lo vamos a hacer ahorita rápidamente. La derivada con respecto a t de z.
donde z es z sub 0 más e a la it. Porque tenemos que multiplicar, recuerden, por z' de t, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada de esto es 0, ¿verdad? Es una constante compleja. Bueno, aquí tengo exactamente que es i, ¿verdad? La derivada de i es 0. Y o incluso, si queremos ser más estrictos, lo que tenemos que hacer es escribir parte real y parte imaginaria. Yo tendría i más coseno de t más i seno de t, ¿verdad? Esto sería igual a coseno de t más i por 1 más el seno de t. Entonces, recuerden que para derivar una función que está parametrizada, una función compleja que está parametrizada, yo derivo parte real. La parte real sería menos seno de t más i por la derivada de la parte imaginaria, que sería coseno de t. Bien, lo que voy a hacer ahora es sacar de factor común i. Si saco de factor común i, me quedaría i por el coseno de t. Y aquí tendría que escribir más i seno de t, ¿verdad? Porque si yo multiplico i por i, me va a dar menos 1, ¿verdad? Ahora, resulta que esto es i, y esto es e a la it. ¿Sí? Incluso si nosotros obviamos esta parte de acá, si lo obviamos, estaríamos esto. Igual la derivada seguiría siendo esta, ¿verdad? O sea, la derivada de e a la it es i por e a la it. Y eso fue lo que escribí acá, ¿verdad? Tengo i por e a la it, que eso es la derivada. Y aquí abajo tengo pues e a la it, que es lo que me quedó después de sustituir acá. Recuerden, siempre la integral es f de z de t, sustituimos todos los z por la parametrización de z, por la derivada de z, ¿verdad? ¿Sí? Z' de t. Entonces, aquí tengo i por e a la it, aquí me falta el d de t, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, se me cancela e a la it, me queda i por la integral de 0 a 2pi de dt, esto sería i por t, evaluado de 0 a 2pi me queda 2pi por i, ¿sí? Entonces la integral de esta función a lo largo de esto es igual a 2pi por i, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de hacer? Bien, me alegra que todo esté claro. Bien, ahora podemos generalizar este resultado de esta manera. Podemos decir que cualquier integral de contorno sobre una curva cerrada simple, ¿verdad? Es igual a 2pi por i,
cuando n es igual a 1. Y va a ser 0 cuando n aquí, incluso lo podemos generalizar mucho más. Bien, lo podemos generalizar así. Si yo tengo una integral de este tipo, que tiene esta función 1 sobre z menos z sub 0 a la n, eso me da 2pi por i si n es igual a 1. Y me da 0 si n es distinto de 1. ¿Sí? Me da 0 si n es distinto de 1. Y n puede ser ahí cualquier entero. ¿Sí? Bien, de hecho vamos a probar esto. Vamos a probarlo. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Vamos a probar este resultado. Primero puedo decir que cuando n es negativo, lo que tengo es un polinomio, ¿verdad? Y el polinomio es una función entera, ¿sí? Por lo tanto, no importa la curva, ¿sí? No importa la curva, como es una función entera, ¿verdad? Eso me va a dar 0 por el teorema de Cauchy-Bourset. ¿Sí? Esta integral me va a dar 0 por el teorema de Cauchy-Bourset, ¿de acuerdo? Eso cuando n es negativo, eso está sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando n es 1 y cuando n es distinto de 1? Eso lo vamos a mostrar ahorita, lo vamos a probar. ¿Sí? Entonces tengo este ejercicio. Suponga que z sub 0 es cualquier número complejo constante interior a un contorno cerrado simple C. Entonces vamos a mostrar que para un entero positivo n, esta integral me da 2pi por i cuando n es igual a 1, me da 0 cuando n es menor que 1. El caso en cuando n es menor que 1, ya lo cubrimos, ¿verdad? Ya lo cubrimos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a usar el principio de deformación de contornos. ¿Sí? Bueno, este es el ejercicio 24 del libro. Permítanme. Sí, aquí está, ejercicio 24. Bien, entonces vamos a usar el principio de deformación de contornos y vamos a usar también la parametrización que ya vimos antes. Lo que vamos a hacer es z sub 0 está dentro del contorno cerrado simple. Es decir, yo tengo un contorno cerrado simple, cualquiera, y z sub 0 está aquí adentro. ¿Sí? Entonces, este dominio que se me forma acá no es un dominio simplemente conexo, sino que es un dominio doblemente conexo, porque tengo este agujero acá. La función no está definida en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es usar el principio de deformación de contornos y me voy a dar un círculo centrado en z sub 0, con un radio R mayúscula, tal que yo estoy seguro de que ese círculo está dentro de esta curva. Entonces, esto va a ser C sub 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Sí? Entonces, vamos a
vamos a usar esta nueva curva, ¿verdad? Este círculo centrado en z sub 0. Este círculo centrado en z sub 0. ¿Sí? Para encontrar la integral sobre c, ¿verdad? Que puede ser cualquier contorno cerrado simple. Lo que ustedes se quieran imaginar, ¿verdad? Pero es más fácil parametrizar un círculo. Bien, entonces, como ya vimos antes, c sub 1, o sea, ese círculo centrado en z sub 0 puede ser parametrizado como z sub 0 más r por e a la it, donde r es el radio del círculo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, ese radio va a ser escogido específicamente para que el círculo esté dentro del contorno C, que esté adentro. Y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Yo no importa qué tan pequeño sea ese contorno, qué tan reducido sea, yo siempre me puedo hacer un círculo que esté adentro. ¿Sí? Siempre lo puedo hacer. Entonces, esa va a ser la parametrización y bueno, aquí es z igual a z sub 0 menos. ¿Sí? Así. Entonces z es igual a z sub 0 más r por e a la it. Bien, ahora, vamos a tener los dos casos, cuando n es igual a 1 y cuando n es mayor que 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 1, bueno, yo sé por el principio de deformación de contornos que la integral a lo largo de C es igual a la integral a lo largo de C1. ¿Sí? Y esta integral yo la puedo ver ya sustituyendo por la parametrización, ¿sí? Sustituyendo por la parametrización, la integral de 0 a 2pi, ¿sí? Porque es alrededor de todo el círculo, o bueno, la parametrización aquí la vemos, de 0 a 2pi, de la derivada de z, que es i por r e a la it, ¿sí? Tal como vimos antes, ¿verdad? La derivada de e a la it es i por e a la it. Y eso, claro, tengo que multiplicarlo por r. Recuerden que se cumplen las mismas condiciones de la derivada, ¿verdad? Las mismas propiedades, mejor dicho, de la derivada que ya sabemos. Si yo tengo la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Entonces multiplico r por i e a la it. Y aquí al sustituir por z igual a z sub 0 más r e a la it, se nos cancela este z sub 0. Entonces nos queda i por r e a la it sobre r e a la it de dt. Se nos cancela esto y solo nos queda la integral de i, o i por la integral de 0 a 2pi de dt, y eso es igual a 2pi por i. Entonces probamos en general que para cualquier número complejo z, si yo tengo 1 sobre z menos z sub 0, bueno, aquí lo tengo, si yo tengo la integral de 1 sobre z menos z sub 0, en un contorno cerrado simple, que contiene a z sub 0, eso es igual a 2pi por i, para cualquier número complejo, cualquiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si n es mayor que 1? ¿Sí? Si n es mayor que 1, ¿qué pasa? Bueno, si n es mayor que 1, yo voy a tener que integral de 1 sobre z menos z sub 0 en C va a ser igual a la integral de 1 sobre z menos z sub 0 a la n, ¿verdad? En C sub 1. Son iguales por el principio de deformación de contornos. Si yo sustituyo aquí por la derivada, que es i por r e a la it, tal como vimos antes, y sustituyo aquí me falta la n. Esto está elevado a la n. Aquí también me falta el diferencial. Y aquí arriba también me falta el diferencial. Aquí. Bien. Entonces,
Sería así, ¿verdad? Z es Z sub 0 más R por E a la IT. Menos Z sub 0, se cancela el Z sub 0. Todo esto elevado a la N, ¿verdad? Luego tengo me queda así, y por R, me faltó la R aquí, permítame que vi un error, faltó la R. A ver, sería R, es aquí. Y también aquí sería menos 1. Bien, ahora sí. Bueno, me queda la derivada, que es esto. Aquí simplificado me queda R a la N por E a la INT, ¿verdad? ¿Sí? Si yo simplifico un poco aquí y lo saco de la integral, R sobre R a la N sería R a la N menos 1. 1 sobre R a la N menos 1. Y saco la I también. Aquí me quedaría, sumando aquí los exponentes y simplificando un poco, me quedaría E a la I por 1 menos N T, ¿verdad? De T. Ahora, lo que voy a hacer es separar esto usando la identidad de Euler, ¿verdad? Sería coseno de 1 menos nt más i por seno de 1 menos nt de dt. Esto ya sabemos que es la integral. Bueno, aquí me falta por corregir. Y aquí, por no escribir esa R, me equivoqué. Pero bueno, ya lo corregimos. Entonces aquí ya sabemos que esto lo puedo separar en la integral de la parte real más i por la integral de la parte imaginaria, ¿verdad? Pero como tengo esta i por coseno, me queda i por coseno, ¿verdad? Y por i seno, me queda menos seno. ¿Sí? Entonces la parte real sería esta, menos seno de 1 menos n por t de dt. Y la parte imaginaria sería coseno de 1 menos n t, ¿verdad? Entonces, bueno, la parte imaginaria sería la parte de coseno, ¿verdad? Entonces, bueno, la integral de menos seno sabemos que es coseno, ¿verdad? Aquí me hizo falta algo también, ¿verdad? Aquí sería 1 sobre 1 menos n, ¿verdad? Sí, la integral de seno de 1 menos seno de 1 menos n sería así, 1 sobre 1 menos n, coseno de 1 menos nt.
No me va a alterar el resultado, pero sí tiene que ir, ¿verdad? Sí tiene que ir. Lo voy a escribir. Solo déjenme lo corrijo rápidamente. Me queda más largo esto ahora. Bueno. Ahora sí. Que sería 1 sobre r a la n menos 1, que ya lo tenía aquí como constante, multiplicado por la integral de esto, que es 1 sobre 1 menos n, por el coseno de 1 menos n, t, ¿verdad? De 0 a 2pi, igual aquí, más i por 1 sobre r a la n menos 1, por 1 sobre 1 menos n, seno de 1 menos nt. 1 menos n es constante, por eso lo hacemos así. Doblado de 0 a 2pi. Bien, entonces aquí yo tengo el coseno, toda esta constante, multiplicada por el coseno de 1 menos n por 2pi. Resulta que esta es un múltiplo de 2pi, y en cualquier múltiplo de 2pi, el coseno es 1, ¿verdad? Y en 0, aquí me da 0, ¿verdad? El coseno de 0, él es también 1, ¿verdad? Coseno de 0 es 1. Entonces aquí tengo esto menos esto, que es 0. Y aquí también tengo el seno de un múltiplo de 2pi, que en cualquier múltiplo de 2pi, de hecho en cualquier múltiplo de pi, el seno es 0, ¿verdad? Y aquí tengo el seno de 0, que sería 0. Entonces esto también me da 0, por lo tanto, tengo que la integral me da 0. La integral me da 0. Y así hemos probado que para n igual a 1 da 2pi por i, y para n mayor que 1 da 0. ¿Verdad? Entonces, esta generalización que tenemos acá, la vamos a, bueno, esta, la vamos a poder usar de ahora en adelante, ¿verdad? Y de hecho, aquí tengo varios ejercicios en los que vamos a... bueno, esta es otra forma, ahí lo van a ver ustedes. Es otra forma en la que hice ese problema. Lo que hice fue una traslación, ¿verdad? La otra forma en que lo demostré, es que ya lo había hecho así, pero vi que es más complicado, entonces mejor lo hice de la otra forma porque siento que es más fácil, ¿verdad? Pero si ustedes quieren lo pueden leer ahí, ¿verdad? Fue una traslación la que hice. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. El ejercicio 15 y el ejercicio 16 son lo mismo, solo que he hecho de diferente forma. Entonces, para que no haya trabajado en vano, lo dejé ahí, ¿verdad? Ya lo había escrito y todo. Bien, vamos a quedar aquí porque ya me llevé más tiempo del acordado. Pero antes quiero preguntar si está claro esto que acabamos de hacer. Si hay alguna pregunta. Excelente, excelente. Excelente. ¿Me alegra? Bien. Entonces aquí nos quedamos hoy. Nos veríamos el martes, ¿verdad?